Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, un sermón para toda la vida. Ahora observe usted lo que continúa diciendo este maravillosísimo capítulo 6, cuando pues habla de la relación del Hijo de Dios o del cristiano con las cosas de este mundo, con las riquezas. Versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto debe de aplicarse en todo el sentido de la palabra. Allí está el empresario que le dice a la secretaria, dile que yo no estoy. Y la secretaria cristiana, de manera hasta un poco irrespetuosa, responde el teléfono y dice él que no está. Bueno, eso fue lo que usted me dijo. Despedida, cancelada. Pero la secretaria le dice, usted sabe que yo le temo a Dios y que yo no puedo dejar de decir la verdad. Y cuando usted me contrató, usted sabía que yo era cristiana. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la verdad? El texto dice, nadie puede servir a dos señores. Solo le servimos a un Señor, a uno solo, el que está en el cielo. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas y que también podamos empobrecernos? Eso es un término jurídico. En otras palabras, cuando usted no deja de percibir algo o cuando se le quita algo, en el léxico del derecho se dice se está empobreciendo. No es que realmente está llegando, digamos que a la miseria, pero está dejando de percibir y a nadie le gusta restar. ¿Y a quién le gusta restar? A todos nos gusta sumar. Esa es nuestra gran lucha. Tenemos 5 dedos. Cuando perdemos uno, nos deprimimos. Tenemos 10 hijos, perdemos uno y nos deprimimos. Todos queremos sumar, nunca restar. Esa es una verdad de vida. Ahora, por causa del Señor, cuando restamos, sumamos. El Señor dice que si por causa de Él padecemos y sufrimos, Él vendrá en bendición y recompensa. Y usted es un siervo de Dios. Y como siervo de Dios, usted debe de ver más allá de lo que ven los demás, en el sentido de esa visión amplia. Si no, usted no fuera ministro de Dios. Usted fuera una oveja. Se dice que las ovejas son de corta visión, no pueden ver más allá. Pero cuando usted es pastor, usted ve más allá. Lo que los otros no pueden ver en el momento, usted lo está viendo. Y mientras ellos no logran verlo, usted tiene que padecer. Pero si usted tiene a Dios como su Señor, usted pagará el precio. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Su único Dios debe de ser el Dios del cielo. Pero eso no es místico meramente. Eso se va a declarar y se va a demostrar en el día a día. Eso se va a cuantificar. Se va a probar que al Dios que usted le sirve es el Dios vivo y verdadero, como José, que estuvo dispuesto a pagar el precio. Dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Bueno, el Sermón del Monte está concatenado, es decir, está entrelazado, una cosa trae la otra. Las bienaventuranzas pues me llevan a hacer sal y a hacer luz, y me llevan a tener un pensamiento correcto del prójimo, y no abusar, no cometer actos de injusticia, etcétera, etcétera, pero también me lleva a una vida de consagración, y aquí en lo que tiene que ver con mi vida de tranquilidad, de sosiego, tiene que ver con el tesoro, que ya hemos hablado, del cual ya hemos hablado, tiene que ver con la cosmovisión y tiene que ver con el Dios a quien servimos y al Dios a quien adoramos. Ahora se entiende el versículo 25. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es
y mañana es echada al horno. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Deténgase un momentito aquí, por favor. ¿Usted cree que es posible vivir esa vida si el Dios nuestro es Mamón? Es decir, el Dios de este mundo, el Dios de las riquezas. ¿Usted cree que es posible vivir esta vida de confianza si un día servimos a Baal y otro día servimos a Jehová? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese texto estaba en mi casa. Mi padre cristiano tenía ese texto y ya hemos quitado los textos bíblicos de las paredes de nuestras casas. Ahora tenemos cuadros lujosos y suntuosos. No aparece un texto bíblico. En nuestras iglesias modernas ya no aparecen textos bíblicos. Pero cuando era un niño, en el altar, en el escenario, que no se le llamaba escenario, simple y llanamente donde estaba el púlpito, detrás del púlpito había un texto bíblico que decía, porque nadie puede poner otro fundamento, el cual está colocado, puesto, y es Jesucristo. Y mi papá tenía otro letrero que decía, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Bueno, lo que estoy destacando es simple y llanamente, si tenemos a Dios como Señor y sus verdades en nuestros corazones y las divulgamos, entonces esto va a ser consiguiente. La paz de Dios. No nos vamos a preocupar. No vamos a ser necios. No vamos a perder el sentido común. Dice el Señor, Dios cuida de las aves. ¿Y acaso las aves son más importantes que ustedes? No cuidará de ustedes. Y los ríos del campo. Cuida el Señor. El Señor tiene cuidado. Descansad en Él. Y que nadie vaya a pensar que está llevando a la laxitud o a la inercia. No, 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 para nada. El Señor nos habla de ser laborioso, de producir, de trabajar y de honrar a nuestros padres. Pero sigue diciendo la palabra del Señor. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas con una cosmovisión equivocada. Que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando retornemos, vamos a ver la clave de todo esto, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia. Centro Educativo de la Gracia, una familia de gracia, levantando una generación de líderes, con pensamiento crítico, con capacidad para discriminar, aprobando lo bueno y rechazando lo malo, enseñando los saberes desde la perspectiva de la verdad de Dios hasta encontrar la excelencia. Centro Educativo de la Gracia, una familia de gracia. Avenida San Vicente de Paúl, número 19, Almarrosa Segunda. Y en la autopista de San Isidro, frente a la zona franca, a 300 metros de la base aérea. Teléfonos 809-788-4662 y 809-596-1791. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, un sermón para toda la vida. La clave del descanso espiritual es el tesoro. El tesoro nuestro tiene que estar, el de los hijos del reino, de los hijos de Dios. Y si usted no es hijo del reino, hijo de Dios, este es un tiempo maravilloso, una mirada de fe. Salva al pecador. Entonces usted pone su corazón en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Tiene una visión clara de esta vida. Sin duda nada hemos traído, sin duda nada nos llevaremos. Además de esto, dispone su corazón a servir solamente a Dios. Cuando entregué mi vida al Señor, lo entendí. No podía haber dualidad en mí. Claro que nací en un hogar cristiano, claro que desde niño he sido cristiano. Claro que en la adolescencia como que me aparté y no conocí mundo. Y retorné a los 15
mi corazón ha sido de Dios. Y no porque en mí haya habido algo especial, tan pecador como los pecadores manifiestos. En mí se encuentra toda semilla de maldad. Soy capaz, si no fuera por la gracia de Dios, de cometer cualquier pecado que cualquier pecador pudiera cometer. Pero es la gracia de Dios en mí. Su gracia que no falla. Su gracia que en efecto es fiel. Lo consiguiente de la devoción a Dios, de la consagración, es paz. Y miro hacia atrás mi propia vida y digo, cuán fiel ha sido Dios. No me ha faltado nada. Han venido cuervos y han suplido, como Elías en el Querí. Su gracia es maravillosa. Nos da familia, nos da hijos, suple, sustenta, nos sana cuando nos enfermamos. Él no tiene necesidad de hacer eso, pero lo hace. Él es bueno. Cuando el corazón parece llenarse de ansiedad, Él le da tranquilidad. Esto es maravilloso realmente. No estoy hablando de algo quimérico, es algo que yo vivo y que se puede vivir. No es utopía, es realidad. Pero hay que pagar el precio del descanso, descansar en el Señor. Dice ahora el versículo 33, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Es difícil esto? ¿Acaso no buscamos el reino nuestro como tendencia? O mejor dicho, ¿no hay la tendencia en buscar el reino nuestro primero y luego decir, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué? En otras palabras, gloria para mí. La Biblia dice que el Señor no dará su gloria a nadie. Pero en cambio se observa que Él honra a los que le honran. Y cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas son añadidas. ¿Cuáles cosas? Sustento, abrigo. Y ya la Biblia dice, con sustento y abrigo estemos contentos. Sin embargo, también observa, para que tengamos que compartir con los que padecen necesidad, como queriendo observar, Dios nos da más del sustento y el abrigo. Y termina este maravilloso capítulo 6. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. El doctor Martin Lloyd-Jones decía lo siguiente: si aún al diablo podemos vencerlo en el campo del sentido común, venzámoslo. Martin Lloyd-Jones no se equivocó. Él estaba hablando aquí, él estaba haciendo referencia, más bien, de este versículo 34. Porque aquí el Señor está hablando de sentido común santificado. Por eso hay personas que se hacen de dinero con libros de autoayuda, porque usan el sentido común. Lógicamente que el Evangelio no es sentido común meramente, es una plena confianza en el Señor. Pero aquí el Señor está apelando al sentido común. El Señor está diciendo, ¿puede añadirle a tu estatura un codo? No, dirán alguien, si hay cirugía, no es de eso que se trata. ¿Acaso puede hacer tu pelo de otro color? Dirá alguno, pero hay tinte. No es de eso que está hablando. Es que tú no puedes hacer una mutación propia, ni unos cambios propios dentro de ti. Eso es soberanía divina y providencia. Y aquí está diciendo, escucha, el mañana no existe. Pero qué ingenuos somos, creyendo que el mañana existe. Es una utopía, eso no existe. Lo que existe es el ahora. No es que no trabajemos para el mañana, pero el mañana es una quimera. Lo que existe es el ahora. Por eso, ¿por qué afanarnos por algo que no existe? Debemos preocuparnos simple y llanamente por el ahora. Y el mañana se lo entregamos al Señor. El Dios de lo invisible, el Dios que es invisible, el Dios que no está sujeto al tiempo ni al espacio, descansamos en Él. Por eso
La vida de un hijo de Dios está en las manos de Dios. ¿Ve usted qué linda es la vida cristiana? Qué lindo es el sermón de la montaña. Es maravilloso para los que andan en el temor de Dios, pero es un sermón severo, como veremos en un próximo programa, para aquellos que no gustan del amor y la bondad de Dios. Levántese, levántese, levántese y confíe en Dios. Recuerdo una joven amiga en Cristo, oveja también del redil que pastoreo. Estábamos en el estacionamiento cuando finalizó el culto y nos miramos. Y ella me dijo, estamos en el camino correcto. Y yo entendí la dimensión de sus palabras. Estamos en el camino correcto. Usted, si vive a la luz de la verdad de Dios, está en el camino correcto. Este no es un camino infundado. Este es un camino correcto y la paz de Dios que está en nosotros lo atestigua. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.